Bueno, ¿qué tal? ¿Ya están saturados de tanta nada? Más o menos, el vacío no les ha llenado aún. Bueno, voy a hacer algunos comentarios sobre el libro. Espero que esto sea significativo. Quiero dividirlo en 3 momentos. El primero, intenciones del libro. ¿Para qué escribir un libro? Eso nos mete de pronto en muchas crisis a los que escribimos un libro. ¿Para qué hacerlo? ¿Realmente para qué? ¿Cuál es el sentido de hacerlo? Si hay tantísimos libros que si nos pasamos la vida leyendo no acabaríamos de leerlos todos, solo los que están en nuestro idioma, ¿no? Entonces, ¿para qué escribir un libro? Y bueno, este libro tiene 4 intenciones muy particulares, muy concretas. La primera es hacer una invitación a una espiritualidad, pero una espiritualidad que no sea una simple espiritualidad, sino una espiritualidad que se distinga de la religiosidad, que se distinga de la sumisión ciega, que se distinga de la simple fe, o que se distinga de un credo. Una espiritualidad que implique el contacto y el reencuentro con aquello que cada uno desde lo más profundo de sí es. Teilhard de Chardin decía que somos seres espirituales viviendo una experiencia material, mientras vivimos y mientras existimos en un cuerpo en este mundo. Esa idea es significativa porque implica, por tanto, que incluso aquellos que se asumen a sí mismos como ateos serían también seres espirituales. Aparte, un ateo, y esto no es una apología hacia ellos, pero un ateo es más bien alguien que ha renunciado a las ideas tradicionales de Dios, a los maquillajes comunes que en la historia cultural de la humanidad se han realizado sobre Dios. Pero eso no significa que se cierre a lo transpersonal, a la trascendencia, a lo que está más allá de su propia cognición o de su propia intuición. El ateísmo no supone negación de la transpersonalidad, ni de la espiritualidad, por tanto. Esa es una primera invitación. Una segunda invitación, sin duda, es hacia la filosofía. Dejar de pensar que la filosofía es exclusiva de los que la estudiaron profesionalmente. La filosofía que yo propongo entre líneas en este libro es un derecho humano, ¿sí? Así como tenemos derechos humanos que están consolidados en distintos documentos, falta uno, a mi parecer, que es el derecho a filosofar, el cual incluye varias cosas: el derecho a la duda, el derecho a la confrontación, el derecho a no estar de acuerdo, el derecho a investigar, el derecho a indagar, el derecho a poder decir que no aunque me exijan, cuando yo no estoy de acuerdo racionalmente con eso. Este, que es un derecho, exige un esfuerzo personal y un trabajo interior para silenciar tantos ruidos que nos distraen y tantas cosas que hay a nuestro alrededor que nos quitan la atención, que nos hacen perder el enfoque, que nos hacen distraernos. Cada quien podría pensar hasta ahora qué tanto ha dejado de lado su ejercicio filosófico y su capacidad racional en función a poner su atención a cosas que le destruyen o que no le permiten crecer. De lo que llevas vivo, cuánto tiempo realmente ha sido racional y cuánto tiempo ha sido solamente respuestas impulsivas por situaciones que vivimos. La filosofía, por tanto, y bien lo dijo Jacqueline hace un momento, no es un amor a la sabiduría como normalmente se entiende, porque uno ama lo que tiene o lo que cree conocer. Para mí la filosofía es un deseo de sabiduría, porque uno desea lo que aún sabe que no tiene. Por tanto, queremos buscar más. Deseamos muy fuertemente y el deseo puede mantenerse mucho mientras no llegamos a la consecución de aquello que deseamos. Así sucede con el filósofo. Desea sabiduría, pero no la consigue nunca, y si cree que la consiguió, podemos dudar de que la tiene. ¿Sí? Tercer cosa importantísima, esa espiritualidad diferente puede tener su base en la filosofía. Por tanto, la propuesta es una espiritualidad filosófica que nazca en el cuestionamiento, en la racionalidad, pero que no se cierre a lo metasensorial, a lo metacognitivo, a lo metafilosófico, es decir, a lo que está más allá de lo que podemos comprender. Una filosofía que no intente solo centrarse en lo tangible, como si fuera solo positivista o solamente empírica. Una filosofía que hable también de aquello que está fuera de nuestro alcance, que lo intuya, que lo contemple, que lo trate de intuir. Eso
significa una apertura a lo transpersonal. Y si es transpersonal, no podríamos hablar entonces de un Dios personal. No estará de acuerdo de Depeche Mode con su Personal Jesus, ¿no? Aquella canción del 91, ¿no? Un Dios personal. Pues no, si el asunto es transpersonal, entonces es mucho más allá de algo que yo sujeto para mí. Y con estas otras ideas de Dios está conmigo, ¿quién contra mí? A ver, ¿quién se viene? Es como demasiado egoísta, ¿no? Y si no piensas como yo, entonces me enfrento a ti porque Dios me apoya a mí y a ti no. Y ahí tenemos en la historia de la humanidad una serie de guerras terribles en nombre de Dios. Así que o nos hemos equivocado en las ideas que tenemos de Dios, o a Dios le gusta la guerra. La segunda no la creo, la primera es más posible. Y cuarta intención de este libro es una introducción a filósofos orientales que no son normalmente estudiados, ni siquiera en las carreras de filosofía. Yo que he pasado por la licenciatura, maestría y doctorado en filosofía, nunca vi estos autores, porque han sido siempre filosofías eurocentristas, filosofías centradas en algunos autores reiterados y reiterados hasta el cansancio, y ahora la nueva interpretación de fulanito sobre fulanito. Y así sucede la historia en la filosofía. ¿Qué tal si revisamos a otros filósofos? Varios me dijeron, estos filósofos son antiguos, ¿ya para qué los vemos? Revisemos nuestras ideas de lo antiguo y lo nuevo. ¿Ya los leíste? Le pregunté a ese filósofo. Y me dijo, no, entonces serán nuevos para ti. ¿Qué es lo antiguo y qué es lo nuevo? Si tú algo no lo conoces, va a ser nuevo para ti. O si no, le puedes dar una nueva interpretación a aquello que aparentemente es antiguo. Aparte, cuando leemos un libro, leemos las ideas de ese autor. Y las ideas de ese autor pueden ser nuevas, pueden tener una actualización, una adaptación al mundo presente, aunque él haya muerto. Entonces, el autor es antiguo, las ideas puede que sean nuevas, puede que sean valiosas. Estos tres autores, Nagarjuna, nacido en el año 150 después de Cristo, o en la era común, como queramos decirlo, es un filósofo importantísimo que nos puede dar pie a muchas cosas. Voy a mencionar ahorita algunas. Sankara, del siglo VIII, y Nishitani, que es el más reciente, del siglo XX. Esas son las cuatro intenciones. ¿Vamos bien? Sí. ¿Cuáles son los aportes centrales de estos tres filósofos? Quisiera referirlos, una o dos ideas de cada uno de forma muy precisa y tratando de hacer una adaptación con la vida actual en México, en concreto. ¿Por qué un filósofo de la India nos va a dar alguna instrucción sobre lo que pasa en México en el siglo XX cuando nació hace 18 siglos? Pues esa tiene que ser la habilidad del lector, ¿no? También. Vamos con Nagarjuna. Nagarjuna escribió un libro que se pronuncia un poco difícil, es Mula Madhyama Kakarika, que significa versos del camino medio. ¿Qué significa eso del camino medio? Pues que vivimos sujetados a dos aparentes dicotomías. Por un lado la apariencia, que le llama upadi, y por otro lado la realidad. ¿Qué serían las apariencias? Pues todas aquellas ficciones que nos creemos, mentiras que asumimos como verdaderas. Eso es vivir en la upadi. Sin embargo, no podemos ir al otro rubro, que sería la realidad. No podemos absorber por completo la realidad porque tenemos un filtro humano que obstruye que accedamos totalmente a esa realidad. Nuestro filtro humano hace que distorsionemos las cosas. Para poderlas conocer, las modificamos un poco de cómo realmente son. Si no podemos quedarnos en la upadi, pero tampoco podemos llegar a la realidad, pues es justo ahí el camino medio, ¿sí? Pero ese camino medio implica mucha humildad. Implica que reconozcamos que lo que yo creo verdadero quizá no es así. ¿Qué aplicación podría tener esto en la vida cotidiana? Pues que dejemos de juzgar, por ejemplo. Porque si yo creo que una persona es una mala persona, esa es solo mi idea, no es la verdad, no es la realidad. ¿Qué me hace pensar a mí que mi apreciación es la verdadera, cuando la verdad se esfuma de lo que yo puedo alcanzar o lograr? La upadi nos da también una suposición de cómo las cosas deben ser en la vida. Nos da expectativas y nos da interés de controlar las cosas. Si ustedes revisan, si tú revisas en particular lo que más te ha hecho sufrir últimamente, te vas a dar cuenta que detrás de ese sufrimiento había una idea de que eso no debía pasar. Pero si lo revisas con calma, no hay ninguna ley universal que diga que no debía pasar. Simplemente podía pasar, era una posibilidad y sucedió. Sufrimos bajo el interés de que no sean las cosas como son, y eso es justo una upadi, es una apariencia, creer que podemos tener el control
como suponiendo que el universo debería sujetarse a nuestros intereses. ¿Qué pregunta podría ser útil desde Nagarjuna? Podría haber muchas, pero yo les dejaría solo una que quizá podrían revisar en el libro con más profundidad, que sería: ¿cuál es la upadhi, o cuál es la ilusión, o cuál es la falsedad que ha gobernado mi vida sin que me dé cuenta? ¿Y qué podría estar dispuesto para salir de esa upadhi y entrar al camino medio, sin aspirar a llegar a la otra realidad? Porque justo eso, querer absorber la realidad y tenerla en control intelectual, es también una apariencia. ¿Lo ven? Es como un callejón sin salida. No puedes quedarte en la apariencia, pero quererte ir a absorber la completa realidad también lo es. También es una apariencia. Nagarjuna, ese fue. Vamos ahora con Sankara. Sankara es un filósofo considerado del Advaita. Advaita significa no dualidad. La no dualidad implica que rompamos las dicotomías, que dejemos de creer que hay algo así como el día y la noche, cuando la noche es también parte del día, forma parte de las 24 horas. Que dejemos de hablar del bien y del mal, cuando ambas cosas las integramos nosotros como seres humanos, hacemos cosas grandiosas y al otro día las destruimos y las echamos a perder, ¿no? Somos capaces de eso. Que rompamos esta división entre psique y soma, mente y cuerpo, suponiendo que son cosas distintas, incluso entre Oriente y Occidente, que yo he hablado acá de filósofos orientales, pero es solo como ubicación geográfica, porque finalmente pues somos filósofos todos, o somos todos pensadores. La división o la dicotomía entre samsara y nirvana, el samsara como es este mundo de apariencias, y el nirvana como el mundo fuera de la apariencia. Sankara decía: el nirvana está aquí, el nirvana puede ser ahora, el nirvana es justo aquí, así como también la iluminación. Mucho del Oriente se toma como los caminos de iluminación. Desde el enfoque Sankara no es así. Estamos ya iluminados por el hecho de estar aquí, ahora, vivos, en esta especie de milagro que es estar aquí, influyendo en el mundo y en la relación con los demás. Esto es estar iluminados. ¿Qué deberíamos hacer entonces? Ser conscientes de esa iluminación que ya tenemos, lo cual es distinto a buscar la iluminación. Sankara les decía a los bodhisattvas, que son los que están en proceso de ser budas, les decía: cuando ustedes se sientan iluminados, dense cuenta que esa es la evidencia de que no lo están. ¿Sí? Cuando yo digo: caray, estoy iluminado, estoy por encima de todos los demás, superé por fin mi ego, trampota, ahí mismo estás metido en una upadhi, la apariencia de iluminación que te hace desiluminarte. Y lo curioso, o lo paradójico, o lo irónico, es que iluminado ya estás, pero no te has dado cuenta. Y una de las dualidades más importantes que señala Sankara en este esquema de la Advaita, de no dualidad, es justo el de filosofía y espiritualidad. El filósofo es como decía Salvador Paniker, filosofar es fingir que no se es místico. ¿Sí? Filosofar es fingir que no se es místico, pero cuando dejas de fingir te das cuenta que filosofar implica una búsqueda muy similar a la del monje que trata de encontrar a Dios. Pues el filósofo trata de encontrar la verdad, pero el monje más radical es el que trata de encontrar a Dios aunque sepa que no lo hay. Así como el filósofo trata de encontrar la verdad aunque sepa que no la va a alcanzar. ¿Sí? Espiritualidad, filosófica se unirían entonces. Y otra gran dualidad, y esta es la más importante desde como yo lo veo en Sankara, es la dualidad que habría que romper entre Dios y humano, entre Dios y hombre. Sankara no le llama Dios, le llama eso. No piensen en ningún payaso, por favor. Eso. ¿Por qué le llama eso? Porque es el término menos cualificado o más general que se puede decir de algo. Es eso. Ni siquiera digo es ella o él. ¿Sí lo ven? Fue inteligente, no le ha puesto género. Sí es cierto. Si Dios existe, difícilmente tendría un género, porque el género implica materia. Si tiene materia, no es Dios, ¿no? Entonces, ¿cómo es que le podríamos llamar deidad? Es el nombre que utilizó el maestro Eckhart, el dominico del siglo XIII. Pero Sankara simplemente le dice eso. Bueno, ¿y qué hay con eso? ¿No? Pues lo que hay con eso es que descubramos al eso que está en nosotros. No solo como un habitante, sino que está en nosotros y lo somos. Eso está en ti.
o tú eres eso. Sankara lo refiere como Atman es Brahman. Atman es hombre, Brahman sería eso. Atman es Brahman. El hombre es eso. El hombre es Dios. Dios está ahí. ¿Qué importancia tiene eso en la vida actual en México? Bastante. Porque si yo reconozco que en el otro está eso, entonces no tengo por qué violentarlo, ni asesinarlo, ni empobrecerlo, ni burlarme de él, ni hacerlo menos. Él es la habitación de lo divino. Es la casa de la deidad. Es la manifestación corporal de eso. Bueno, pues eso a veces no lo entendemos. ¿Sí? Y por eso tenemos tantos problemas. Porque creemos que el otro es simplemente una cosa, un recurso, un objeto al cual hay que utilizar para obtener lo que queremos. Cosificamos a la gente. En las empresas cosifican a las personas. Si te vas tú, llega otro, no importa, no me importa, no me interesa. En las relaciones de pareja, cosificamos a las personas. Hoy estoy contigo, te puedes ir después si no satisfacen mis necesidades. Cosificamos a los hijos, si no son como queremos que sean. Cosificamos a los padres si no nos dan lo que esperamos. Cosificamos a las personas. Podemos cosificar a un autor si no dice lo que esperamos, ¿no? Podemos cosificar. Solemos cosificar. ¿Por qué mejor no me centro en eso que hay ahí, aunque tu apariencia no lo muestre? De cualquier manera, ahí habita. ¿Y por qué habita? Porque estás vivo y eso es parte de la misma iluminación que implicó que existas. Le ganaste a 1 millón de contendientes. Podría decir, es simple biología, fue un azar. Podemos verlo de varias maneras. Lo que es un hecho es que sucedió. Y el hecho de que estés aquí, con los años que tienes de vida, sean cuales sean, implica que han sucedido una serie de combinaciones casi inconcebibles para que puedas seguir vivo. ¿Y qué hay con los que ya no están vivos? Bueno, en ellos también eso habitó. Y eso que habitó en ellos continúa. Continúa en nosotros mientras nosotros estamos vivos. Porque eso no se diluye. ¿Cuál pregunta podría ser útil aquí? ¿Cómo manifiestas en tu vida la gloria de eso que habita en ti? La gloria de eso que eres. Es difícil que los jóvenes hoy en día se den cuenta de la gloria que habita en ellos. Que reconozcan que su vida es parte de una gloria implícita. Que asuman ese misterio, el misterio de estar acá. Vivos y con capacidad de darse cuenta. Pero los distraemos. La sociedad les distrae, les ha quitado el derecho a filosofar, a tener una espiritualidad filosófica con la cual lleguen a consecuencias y conclusiones como esta. Fue Sankara. Vamos con Nichitani. Nichitani, siglo XX, él pertenece a la escuela de Kioto, y en la escuela de Kioto se distinguen por comprender, y vean hasta dónde llegan, comprender a ese Dios que Sankara le llamó eso. En Nichitani es la nada absoluta. La nada absoluta y por lo tanto lo más grande que hay. ¿Qué es eso de la nada? Me podrían preguntar. Piensa dónde estabas hace 300 años y dónde estarás en 300 años. Nos puede dar una idea de lo que es la nada. Nichitani es una distinción entre nihilidad y vacuidad. Parecen lo mismo, no es lo mismo. La nihilidad tiene que ver con la insatisfacción, la crisis, la angustia, la melancolía, todo eso que nos destruye. Todos tenemos momentos de nihilidad. Algunos lo niegan, algunos parece que se escapan de ello, con diversiones, excesos, etc. Pero esos son solo upadis. Si realmente vivimos a profundidad la nihilidad, entonces podemos llegar a algo que se llama vacuidad. ¿Y qué es la vacuidad? La vacuidad es la renuncia a la idea de que yo debo controlar todo lo que hay a mi alrededor. Cuando yo renuncio a esa idea de que debo controlar todo y acepto las cosas como son, lo cual no es conformismo, implica mucho trabajo, entonces he roto la nihilidad y estoy otra vez en un nivel diferente. La pregunta acá es, ¿qué hay de nihilidad en ti? ¿Cuál es la nihilidad que debes permitir estar? ¿Cuál es el sufrimiento que ya no tienes que evadir? ¿Cuál es el dolor que es mejor vivirlo para luego pasar a otra cosa?
Nishitani fue muy inteligente porque muchos no aceptaban sus posturas. Había algunas comunidades cristianas cerca de él, y entonces él fue muy hábil y dijo: Jesús fue capaz de pasar de la nilidad, que fue la muerte en la cruz, a hacerse nada, para llegar a la vacuidad, que es la unión a la nada absoluta, que ustedes llaman Padre. Es una buena inclusión. No tenemos que pelearnos entre las posturas religiosas, sino reconectar la espiritualidad que nos une y el eso que en todos habita. Sin embargo, las religiones siguen peleándose en pleno siglo XXI. Termino con esto. Para Nishitani, una de las mejores pruebas, o se puede concluir a partir de Nishitani, que una de las mejores pruebas de la existencia de Dios es que cuando le preguntamos algo, no nos contesta. En otras religiones le pregunto y me contesta, o me dejó las escrituras, o esto y lo otro y aquello. No las de la casa, ¿verdad? Las escrituras sagradas, y por eso me habla. No, con Nishitani le pregunto y no me contesta. Y dado que no me contesta, me obliga a filosofar. Podemos decir, de todas maneras, que no le conteste no significa que lo haya, ¿no? Pero para él sí. Porque ese silencio da pie a la propia reflexión que estaba obligado a dar debido a que no había una creencia que le condicionara su pensamiento. Bueno, ¿qué debo de poner en silencio para poder escuchar a eso? Quiero cerrar hablando. ¿Tengo algo de tiempo o ya no? Bueno, ya el tiempo ya se hizo nada también. Le voy a hacer caso a eso que me digan que sigo hablando. Eso sigo. ¿Qué cambios me ha generado este libro? Si uno escribe un libro tiene que cambiar uno mismo. Si no, incluso en el libro se nota que uno simplemente repitió las cosas que oyó en algún lugar. Un libro nos tiene que cambiar, no solo al escritor, también al lector. ¿Qué espero yo de un lector? Que un libro lo cambie, que cambie una perspectiva, que cambie una idea. ¿Qué ha cambiado conmigo en este libro? Incluyo este punto porque ayer una persona en radio me preguntó eso: ¿qué cambió en ti al hacer este libro? Le di una respuesta concreta que ahora abundo un poco más. Me di cuenta que yo no doy respuestas, doy ideas. Y últimamente cuando alguien me pregunta algo, le digo: no te voy a dar la respuesta, te voy a dar mis ideas al respecto, y si eso para ti es una respuesta, lo decidirás tú. No tengo respuestas. No es un libro que da respuestas, es un libro que genera dudas. Otro cambio es que me he dado cuenta que el saber no termina. Siempre habrá cosas nuevas que saber, pero lo importante no es saberlo todo, sino que lo que vamos sabiendo nos cambie. Tercero, que el conocimiento es como Sísifo empujando la piedra y aventándola al precipicio. ¿Han oído el mito de Sísifo? Que él tiene que todos los días levantarse, empujar la piedra y aventarla al precipicio, y al otro día de nuevo la agarra y la vuelve a aventar. A veces la vida es algo similar, hacemos varias cosas y luego volvemos a hacer lo mismo y hay que repetirlo una y otra vez. Podemos caer en una monotonía terrible, pero cada vez que lo hacemos, cuando estamos convencidos de hacer algo, no es la misma piedra y no es el mismo Sísifo. Somos distintos cada vez que hacemos algo, así como creo yo que voy siendo distinto cada vez que trato de indagar. Si yo leo el primer libro, el de Contemplar la Nada, que es el que se va a regalar, yo veo una escritura diferente y he estado muy tentado a editarlo y hacer cambios, y no, ese libro tiene que seguir así. Pero sí veo a un Héctor enojado cuando hace ese libro. ¿Ahora ya se me quitó el enojo? No, sigo enojado, pero al menos me divierte ya mi enojo y lo equilibro de una manera diferente. También a partir de este libro me enfoco más en una apertura a lo transpersonal. Veo a la filosofía no como una profesión, sino como una salvación, como algo necesario para dar respuestas, para ordenar cierto caos, y también ese descubrimiento del eso en mí que merece para todos los demás respeto, aprecio y también colaboración. Yo les invito a revisar este libro y encontrar un poco de todo lo que he dicho aquí,
y quizás, si es posible, que descubran una espiritualidad filosófica que está ahí, y yo sé que está ahí, latente, quizá adormecida, quizá medio tratando de despertar, pero que en definitiva es un potencial que todos tenemos. Ser espirituales, ser filosóficos, y que mejor a obtener una espiritualidad filosófica. La filosofía no es la clase de bachillerato que alguna vez tuvimos, la filosofía es tu derecho para desear sabiduría, y esa sabiduría que no tiene fin, y que sin embargo, como Sísifo, nos gusta empujarla para al día siguiente volver a comenzar. Bueno, muchas gracias a todos. Sí, claro que sí. Ya, Yo sí la vería así. Muy bien. Disfruta este catecismo que te ofrece. Sí, por favor. Se me hizo muy interesante la plática del doctor Sevilla. Es una manera de poder entrar a nuestro mundo interior, de poder manejar nuestros vacíos que tenemos y ser capaces con nuestra interiorización de recibir eso que llama él, que es esa energía. Interesante, la verdad me gustó mucho la conferencia, la manera en la que todos los expositores presentaron la información y en concreto el resumen final que Héctor dio fue maravilloso. Ya estoy ansioso por comenzar la lectura del libro. Me parece muy interesante. Me gusta mucho la idea de lo que es la integración de la filosofía y la espiritualidad como algo que está unido y no separado. Y sobre todo las ideas, por ejemplo, de la búsqueda, que es algo en lo personal muy importante para mí. Entonces, el venir a la conferencia y escuchar me refuerza por lo menos en mi propia búsqueda, ¿no? Simplemente el hecho de filosofar, y habla muy concretamente, no es algo que sea como tal una carrera, sino que todos tenemos la posibilidad de preguntarnos e indagar en nosotros mismos para encontrar respuestas, y más allá de eso, unirlo con el aspecto espiritual. Creo que es algo que para mí me va a ayudar mucho a indagar más adelante. Esa unión es muy interesante. Yo vine a la presentación de este libro porque me parece muy importante conocer el aspecto filosófico de la espiritualidad. A veces pensamos que estos temas son para eruditos, gente que lleva mucho tiempo pensando, intelectuales de mucho renombre, pero lo que hace Héctor Sevilla con su libro es acercarnos estos temas a la cotidianeidad. Podemos estar claros y seguros de que estos temas nos atañen y que tienen que ver con nuestro día a día, y que si en realidad los entendemos, los asumimos y tratamos de hacernos nuestros, van a generar una mejor forma de vivir y van a tener consecuencias prácticas favorables en nuestro día a día. No nos esperábamos esta conferencia, esta presentación de este libro, y pues salimos bastante complacidos porque siempre lo sorpresivo tiene un significado todavía más especial, porque eso nos encontró a nosotros y no al revés. Bueno, pues Espiritualidad Filosófica, un excelente libro, un libro que nos invita a la reflexión y a la comprensión de nuestra existencia,
desde los entornos más simples a los más complejos. Un libro en el que podemos encontrar aquello que puede convertirse en el camino que nos lleve hacia la trascendencia de nuestra propia existencia. Bueno, pues en realidad la obra me ha parecido muy significativa, muy provocadora. Creo que es una obra que invita a reflexionar en el tema de la espiritualidad, una espiritualidad desde un enfoque trascendente, más que un enfoque alienante, hacia una búsqueda profunda del ser, y me parece que quien está interesado en indagar, en acercarse a la búsqueda permanente de la verdad, es una excelente opción leer al Dr. Sevilla. Y es una filosofía de vida que se aplica día a día. Su sencillez y su forma de compartir, el sentimiento. Conceptos que muchas veces han estado en conflicto y sobre todo la base, esa es la idea principal que me pareció una propuesta muy inteligente, muy clara. Pues este libro a mí se hace sumamente interesante, se me hace arriesgado. Sí, hablar de temas tan profundos, creo que los fundamentos o el fundamento filosófico y teórico que tiene este autor, pues es de mucho peso, ¿no? Y eso nos hace pues más interesados en el libro, y por lo cual pues, yo lo adquirí, pues vengo muy contento. Bueno, estamos aquí en la librería Carlos Fuentes al final de la presentación del libro Espiritualidad Filosófica. Agradezco a todos los asistentes y fue una experiencia muy agradable con los presentadores y todos los presentes.